Hoy, en las noches blancas, la India. Salta a la vista, ¿no? Aunque este chaleco en realidad no sea indio, sino nepalí. La India, una vez más, pero en esta ocasión y en contra de mis costumbres, no vamos a hablar tanto de la India religiosa, misteriosa y mística, ni de la India de los hippies, cuanto de la India fastuosa, exuberante y extravagante de los marajás. De los marajás y del Raj, que es como se llamó el peculiar sistema administrativo y político impuesto por los ingleses en la península del Indostán. El libro que centra hoy nuestra atención, aunque habrá otros libros, es este, Pasión India, publicado por Seix Barral y escrito por este señor, Javier Moro. Nos acompañan Ramiro Calle, el infatigable Ramiro Calle, que saca varios libros al año, muchos, y que en estos momentos tiene 2 libros nuevos en las librerías, uno El yoga de la energía y otro El zen, contado con sencillez, hablaremos de ellos por supuesto. Enrique Gallud Jardiel, profesor de literatura en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y autor, entre otros, de estos 2 libros, uno de cuentos mitológicos de la India y otro Los viajes de Nandi y otros cuentos también de la India, publicados ambos por Oberón. Y en el extremo nos acompaña Fernando Díez, que no tiene ningún libro nuevo, pero que está a punto de sacar otros 2 libros dedicados naturalmente a la India, a otros aspectos de la India. La conversación será ilustrada con imágenes sacadas de este libro, Malabar y Coromandel, India, escrito por Alain Cadallol y publicado por Ediciones Barataria. Tenemos también otros libros en los que abundan las fotografías. Por ejemplo, este que me ha llegado hoy y que no hemos podido escanear para enseñar las espléndidas fotos que campean en su interior, India, una mirada interior, de Mariano Pozo Ruiz, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, y también traído por Ramiro Calle, que me lo ha dado hace 5 minutos, este otro libro, La India, vida, mitología y arte. ¿Publicado por quién? Por la editorial Howard. Y también abundante en fotos, ¿verdad? Muy abundante en fotos. Bueno, vamos ya, después de este preámbulo, con Javier Moro. Javier, ¿a ti te atrae más la India como modus vivendi, la India de la calle y la India de la gente, que esa India mística, religiosa, de los hippies, de los gurús, de la meditación, etcétera, que nos ha traído tanto a las otras personas presentes en la mesa? Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, pero la India es que es tan grande y luego están... Ahora hace poco, antes del programa, me hablabas de este sitio a 90 kilómetros de Calcuta, Bishnapur, del cual nunca había oído ni hablar. Y mira que he estado veces en Calcuta. Cada vez que voy a la India, cada vez que me muevo dentro con gente que conoce la India, hay cosas nuevas, cosas que descubres, que es un universo inacabable. Es mi patria literaria, digamos, pero es también una fuente de inspiración que inagotable. Y eso hace que sea, pues, siempre como un imán que te atrae y te lleva. Y bueno, yo lo es para todos, Javier, al menos para todos los que estamos aquí, ¿no? Efectivamente, un manantial inagotable. Bueno, el propósito, en definitiva, de este libro, lo has dicho tú, me parece, es mostrar la India a través de los ojos de una española. Y esa española fue Anita Delgado, que contrajo matrimonio con el Marajá de Kapurthala a comienzos del siglo. Claro, teníamos la oportunidad de contar ese mundo fabuloso del final del Imperio Británico, el mundo de los marajás, a través de los ojos de una telonera del Café Cursal de Madrid, que un día de 1908 llega a la India a casarse con el Marajá de Kapurthala. Es el choque con ese país que le da miedo, que ve misterioso, los olores son distintos, todo le parece muy raro, y la meten en un tren, cruza el país entero. Hay una semana de fastos durante las bodas con el Marajá de Kapurthala y después la suben a lo alto de un elefante lujosísimamente enjaezado y le dicen: ahora vas a conocer a tu pueblo. Y el elefante entra en procesión en la ciudad de Kapurthala. Y esta telonera del Café Cursal, de 17 años de edad, madrileña, bueno, de Málaga originalmente, porque venía de Madrid, se encuentra de repente pues con una multitud de indios que vienen, que se acercan al elefante, que intentan tocarle los pies a ella en signo de veneración, como hacen allí, que se postran a sus pasos del paquidermo, que le lanzan vítores, pétalos de flores, y se da cuenta que es la princesa de un reino que no conocía, a los pies del Himalaya. Y claro, es una introducción fabulosa a ese mundo. A mí lo que me interesó no era tanto, Fernando, el cuento de hadas, sino qué pasó después.
¿Qué pasó cuando llega a la habitación del palacio y le vamos dicen a llegar ahí. Pero Javier, esto es una historia que se parece a la de Lady Di, a la de Grace Kelly, al Príncipe y la Forista, la película aquella sí, el Rey y yo. Todas estas, ¿no? El principio es así. Eso es lo que sabíamos. Porque llega el Marajá al Cursal y de repente ve a esta chica que tenía 16 años. Tenía 16 años. Se prenda de ella. Y no era ni siquiera bailarina, era una telonera. Hacía un número con su hermana. Se llamaban el dúo Las Camelias. Que la hermana, por cierto, se casó con un millonario norteamericano. O sea, acabó fatal, la pobre. Fatal. Pero bueno, el caso es que hacían un dúo que se llamaba Las Camelias, un palo de flamenco. Entre los números de las grandes vedettes de aquel entonces. Eso era un teatro de varietés que llamaban. Y estaba, pues venía la Fornarina a cantar, venía la Chelito, Mimi Fritz. Y entre estos números salía Anita Delgado y su hermana a hacer un palo de flamenco. Con la peculiaridad que en la mesa de detrás, de donde se sentó el Marajá y la vio por primera vez, se reunía un poco los tertulianos de la época, capitaneados por Valle Inclán, que asistieron en primera fila a este encandilamiento y que participaron en toda esta historia, por supuesto. No, porque salen personajes, nombres propios de la historia de España, como por ejemplo Valle Inclán, Mateo Morral, el anarquista que atentó contra los reyes, Picasso más adelante, en la época de París, cuando ella pasa por París. Pablo Ruiz, que ya dijo que que no le auguraba un gran porvenir a ese chico de Málaga, pero era muy simpático porque era malagueño como ella y hablaban el mismo lenguaje. Decía que pintaba figuras desencajadas, porque ella era andaluza. Y claro, era el principio del cubismo, en efecto. Era Pablo Ruiz. Esta historia, la que tú cuentas en Pasión en India, es una historia extraordinariamente agradecida para un narrador y extraordinariamente novelesca. Entonces llama la atención, no sé si es el caso o no, nadie había escrito novelas sobre este asunto con anterioridad. ¿La tuya es la primera? No, hay un libro escrito por una amiga mía que se llama Elisa Vázquez, que escribió un poco una biografía, digamos, oficial de la princesa. Bueno, pero una biografía, no una biografía, novela. Sí, no era una novela, no. Y la biografía estaba, claro, sujeta a las condiciones de la sobrina Anita Delgado, que no quería dar una imagen que contase, digamos, la verdad. Lo que es curioso en este libro es que yo lo he novelado, pero no lo he novelado para inventar nada, porque no había nada que inventar. Es que el propio decorado aquel de los últimos años del Raj es inimventable, es decir, hay de sobra. Lo que yo he querido es novelarlo para contarlo casi de verdad. Bueno, no has inventado, pero has investigado. He investigado mucho. Y lo que he querido es tener la libertad de hacer una novela para poder transmitir los olores, los colores, los ruidos de la India, para que a cada página sientas de verdad que estás allí y sobre todo para poder meterme realmente en la piel de los personajes, para intentar entender el fabuloso recorrido de la existencia de esta española que de repente parece que tiene una vida de princesa, pero es una vida durísima, porque se enfrenta a fuerzas que no sospechaba nunca. Porque además ella la rechaza tanto la sociedad hindú como la sociedad británica. Claro, ella entra como un elefante en una cacharrería, nunca mejor dicho, porque es una andaluza, pizpireta, que se siente libre, que le da igual el protocolo, que no duda en preguntarle al nabab chiita más fundamentalista que le ha invitado a cenar, ¿y usted por qué no le gusta el cerdo, el jamón, o por qué no bebe alcohol? Y entonces eso hace gracia a esos marajás. Pero claro, ella entra en un mundo muy compartimentado, muy jerarquizado. Es la India de Kipling, es la mentalidad victoriana, es una mentalidad donde no está mal visto que las razas se mezclen y sobre todo que las clases se mezclen. Yo he descubierto documentos en la British Library de Londres, y en concreto una carta que emanaba de la oficina del virrey dando orden a todos los funcionarios del Imperio Británico de no recibir ni oficial ni oficiosamente a la que despectivamente llaman la mujer española del Rajá de Capurtala, que nunca reconocieron aquella boda. ¿Qué habrá hecho esta niña de 18 años como para representar tal amenaza al Raj británico, ¿no? Esas son las preguntas que me hacía cuando estaba... Anduvo incluso en coplas, aquí en España. Citas tú una que corría por las calles de Madrid en el 1908. Un rajá que de la India vino aquí, a cierta bailarina conoció, que es una malagueña de Mistó, más linda y más graciosa que un naurí. ¿Eso de Mistó qué es? Eso lo cantaban por la calle. Pues la verdad es que eso no es que no lo he investigado. Una bailarina de Mistó. Bueno, pero así era la copla. Javier, tu libro, además de contar toda esta pasión india del Marajá y de Anita Delgado, evoca esa India extravagante, dicho yo, exuberante, verdaderamente surrealista de los personajes increíbles. Donde sucedían cosas como no han sucedido nunca en ningún otro lugar de la historia, ¿no? Nunca. Si es que sigo descubriendo historias de Marajás que no he podido ya ni poner en el libro porque no venían a cuento, pero... Fernando, pásame... Perdona, no, sigue, pásame aquel libro que tienes allí. La del Marajá de Alwar.
Este hombre llega al concesionario de Rolls Royce en Londres y va vestido de calle, entonces no le hacen caso, porque piensan que es un indio de la calle. Y se siente tan humillado y tan enfadado que nada más volver a Alwar encarga que los 7 Rolls Royce de su propiedad los transformen en camiones de la basura. Y durante 3 años hacen el servicio de recogida de las basuras en la ciudad de Alwar, hasta el punto que es el propio Henry Royce, el dueño de la fábrica, que le regala luego el nuevo modelo, pidiéndole, rogándole que por favor deje de ridiculizar a la fábrica Rolls Royce y que pare ya con la broma de los... Hay fotos de estos Rolls Royce transformados horriblemente en camiones de la basura. Y el mundo del sexo, porque a estos niños aún había uríes que los adiestraban en las artes del Kama Sutra. Llegaban a hacer cosas tan asombrosas como embadurnarse el pene con alquitrán. Bueno, esto era una forma de... un anticonceptivo que viene muy lejos de los mogoles. Y es difícil de entenderlo, porque vamos... Era como anticonceptivo. Era un anticonceptivo. Yo había que era para mantener la erección. No. Eso aguaba aquello, ¿no? Alquitranado, ¿no? Eso era un anticonceptivo, como otro caldo de alelí, miel, no sé, había unas... lo que llaman ellos, bueno, el salto para atrás, que eso lo conocemos muy bien, eso ellos llaman el salto para atrás. Y luego todas estas posturas, a ellos los iniciaban, los marajás les iniciaban desde pequeños. Sí. Los marajás y todos los indios de buena cuna en las artes del amor, del buen amor, y de hecho hay una escena en el libro donde el marajá recuerda al virrey que son los indios que han enseñado a los ingleses a hacer el amor. Bueno, de hecho, las indias despreciaban a los ingleses como amantes, ¿no? Los despreciaban a los soldados estos primerizos y rudos y toscos, ¿no? Sí, porque había una cultura... Claro, los ingleses y los portugueses en Goa llegaban a una sociedad y a un mundo mucho más tolerante, una vieja cultura. No era América, poblado de tribus amazónicas, esto era una vieja cultura que arrastraba miles y miles de años, donde convivían las religiones, las etnias, y muy tolerante en el sexo. Y claro, se hacían nativos, la expresión hacerse nativo viene de entonces. Javier, Anita Delgado no llegó a estar en el harén, ¿no? La eximieron. Pero tú hablas también del harén y dices que, bueno, que en realidad lo que sucedía en los harenes es muy distinto a lo que en estos momentos se piensa en Occidente de ellos, que no era un mundo de opresión de la mujer. Ellas no lo vivían así. Hoy es, claro, visto desde nuestro punto de vista de principios del siglo XXI, pues claro, es muy difícil entenderlo, pero en el contexto de la época, el harén protegía a las mujeres. O sea, la mayor suerte que le podía pasar a una campesina pobre es que acabase de concubina en un palacio de algún raja, porque entonces tenía asegurada la supervivencia y la de su familia para toda la vida, porque era preceptivo, era la costumbre el ocuparse de tus mujeres para siempre. O sea, no las cogías, las usabas y las tirabas, no. Los rajás que cogían mujeres, concubinas y tal, las amparaban, venían los médicos cuando estaban enfermas, había todo un sistema, porque claro, los médicos no podían verlas porque estaban en purda, entonces había que tomarles el pulso a través de un hilo, y bueno, se inventaban cosas tremendas, pero para ellas era un destino donde vivirían protegidas el resto de su vida. Eso era el harén. El harén no es una palabra que ellos usaban. En la India se usaba la palabra que viene del persa, que se llama cenana. Cenana significa paraíso de las damas, paraíso de las mujeres. Y era el universo que describen todos los que vieron la corte de Akbar y de los grandes mogoles, estas verandas, las fuentes, los jardines donde se paseaban. Javier, salgamos del harén, que se nos escapan los minutos, están a punto de empezar los anuncios, y antes de los anuncios quiero hacerte por lo menos una pregunta y luego te haré unas cuantas más después de la publicidad. La pregunta es, todo este mundo extravagante, extraordinario, exuberante, surrealista del que estamos hablando de los marajás, termina bruscamente en 1947 por una triple traición: la de los ingleses, la de los Nehru y, bueno, si extendiéramos esa traición en el tiempo, la de Indira Gandhi, que también pertenecía a la casta de los Nehru. Claro. Nunca se creyeron. Yo creo que ni siquiera la víspera del discurso de Nehru los marajás se creían de verdad que los ingleses les abandonarían a su suerte, porque eran tan fuertes los vínculos con la corona. Eran los vínculos establecidos por la reina Victoria después del motín de 1857. Era el contrato por el cual la corona británica les amparaba, les protegía, les defendía a cambio de la lealtad inquebrantable de los príncipes al Raj británico. Y esa lealtad siempre había estado allí.
Entonces ellos no entendían Además, cómo... había 562 marajás que Sí, controlaban había la tercera grandes, parte del sí. territorio de la península del Indostán, ¿no? 562. Hubo había un de todo. conato de resistencia armada, pero quedó en nada, ¿no? Hubo un conato, hubo tres que se rebelaron. El de Junagadh, que cazaba a sus perros, era un aficionado a los perros y los cazaba, invitaba al virrey, y el virrey declinaba la invitación con gran pesar, entre comillas. Sí, él hizo una jugada que le salió muy mal porque quiso integrar su territorio, que era Junagadh, a Pakistán, y el pueblo quería a la India. El Maharaja de Cachemira, que está al origen del conflicto actual, también, porque este era un Maharaja hindú que reinaba sobre una mayoría de musulmanes, dudó mucho hasta el final y cuando ya tomó la decisión era muy tarde. Y fue el principio de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y el tercero era el Nizam de Hyderabad, que se rebeló, vamos, abiertamente y que decidió ser independiente. El hombre más rico de la tierra, ¿no? El hombre más rico de la tienda, que acabó... No, de la tienda no, de la tierra. que acabó remendando él mismo sus calcetines de lo tacaño que era. Los anuncios y seguimos. La Unión Europea, sus instituciones, su funcionamiento, el Parlamento Europeo, de Madrid a Europa. Todo lo que los madrileños quieren saber sobre la Unión Europea. Aquí, en Telemadrid. Seguimos en las Noches Blancas, seguimos hablando de Pasión India, el último libro de Javier Moro, que está aquí a mi derecha, publicado por Seix Barral. Voy a hacerle todavía unas preguntas y luego lo entregaré a Ramiro Calle, Enrique Galluz Jardiel y Fernando Díez para que opinen y le pregunten a su vez sobre el libro. Javier, en realidad esta Anita Delgado, la que se casó con el Marajá, es un personaje de tragedia griega, casi una Fedra. Sí. Se acaba enamorando de uno de los hijos del Marajá. Eso fue lo que más me interesó, que este cuento de hadas realmente acaba como una tragedia griega. Eso lo descubrí después de la investigación de Era Medianoche en Bhopal. En una cena en Nueva Delhi conocí a una señora muy mayor, de 94 años, muy elegante, y me dijo: ah, ¿eres español? Pues yo he conocido una española, de la cual me hice muy amiga, era la mujer de mi primo el Marajá. Y me empezó a hablar de Anita Delgado desde el punto de vista de la familia india. Entonces ahí descubrí un personaje que tenía este atractivo literario tan grande. Ya no era el simple cuentecito de hadas. Aquí había algo mucho más, porque la princesa Usa de Kapurthala, era el nombre de esta señora, por primera vez me habló del escándalo aquel que protagonizó Anita Delgado en los años 20. Y claro, ahí hay un triángulo amoroso, ella hizo... Ahí la novela se enamoró, rosa se transforma en tragedia ahí griega. se transforma en tragedia griega, en efecto. Y es Ella toda tuvo la carga. un hijo, Ella tuvo un hijo, de sí. sus nupcias con el Marajá. Sí. Un hijo al que le gustaba la chistorra y El príncipe los toros. Jit, él era muy indio, le encantaban los toros, le gustaban los huevos fritos con chistorra y venía a España con mucha Y le seguridad. bautizaron dos veces, una por el rito Sikh en el templo de oro de Amritsar y, Y la otra abuela- de escondidas la abuela lo robó y lo llevó a la Notre Dame de catedral de Biarritz. Notre Dame en París para Lo esconderlo. cristianó. Lo cristianó, porque no se fiaba del bautizo de los Sikh, como Bueno, decía al ella. cabo de... ¿cuántos años de matrimonio? 18. 18. 18 años. Ella es, repudiada por el Marajá y vuelve a España. Sí, pero el acuerdo de separación es muy generoso. Él siempre fue un caballero, como decía la suegra, y es verdad. Se portó siempre como un auténtico príncipe. Y con ella fue muy generoso también, porque otro en las mismas circunstancias no hubiera reaccionado igual. Le proporcionó una pensión y ella vivió como una princesa en Madrid el resto de su vida. Hasta 1962. Sí, ella vivía en un piso en la calle Marqués del Quijo, con un salón indio, salón francés, salón español, 2 cocineros, 3 doncellas, un chofer, un Mercedes, en fin, a todo plan. Y en repetidas ocasiones quiso volver a la India y le negaron el visado. Ella siempre tenía la nostalgia de la India, pero no tenía la nostalgia de la India, ella tenía nostalgia de aquella India. Pero es que el mundo que ella quería volver a ver ya no existía. Y eso se lo dijo su hijo varias veces, pero
madre, si donde tú quieres volver ya no existe, si el palacio ya no existe, si lo vieras ahora, todo está, los muebles recubiertos de telas blancas, está todo con una capa de polvo así, se ha acabado, claro, pero es que ella había sido testigo de un mundo de los últimos años, de un mundo... Bueno, y a ella le toca vivir en España entre 1925, que es cuando vuelve, y 1962, una España difícil. Una España de la caída de la monarquía, de la república... No fue difícil para ella civil, porque, bueno, tenía medios y franquismo. la guerra civil la vivió en París, por ejemplo. Pero ¿cómo estaba considerada ella en la sociedad española? Sobre todo después de la guerra civil. Aristocracia la ninguneó mucho. Ella siempre, pero en la India y en España, pero lo que más le dolía era la reacción en su propio país. Fue ninguneada, era la arribista la que se había aprovechado, la que había dado el braguetazo, la que de fuera se había aprovechado de la aristocracia, de la fortuna de ese rey. Había tenido esa suerte y un poco era vista así por los demás aristócratas, lo que no le impedía tener relaciones pues con los Rothschild y con gente, con parte de la sociedad de la época. Pero lo que más le dolió fue que en su propio país toda la vida le reprocharon precisamente el haberse casado, el haberse... llegó hasta la muerte mismo, porque después de morir, la cerrazón de uno de los párrocos... No querían enterrarla no querían enterrarla, porque decían que como ella se había casado con un hindú que había renegado de su religión, y era mentira, ella nunca renegó de su religión, de su fe católica, ella siempre se sintió muy católica, aunque luego mezclaba algunos... ¿Y del hijo qué fue, Javier? ¿Lo mismo vive todavía? No, el hijo murió en 1982. Él le gustaba mucho el fútbol, iba a venir a los mundiales de fútbol y justo 2 días antes murió en Nueva Delhi. Sí. Bueno, ya lo saben ustedes, Pasión India, Javier Moro, 6 Barral. Ramiro, te estaba viendo con el ceño un poco fruncido. Yo sé que a ti la India de los Marajás no tienes precisamente buena opinión de ella. No, yo voy a ver qué dices respecto a todo esto. Voy a hacer una pequeña exposición muy rápidamente para luego entrar en la novela de Javier, ¿no? Yo opino que una de las estampas más siniestras de la India han sido los Marajás. Estos príncipes o reyes, Marajá, gran rey, que como tú decías llegaron casi a sumar 600 y que todos ellos pues se regodeaban en una especie de desdén, de menosprecio, de denigración de su pueblo. Y como el pueblo indio tiene un lado sin duda... Eso no es lo que sostiene Javier. Bueno, pero voy a explicar dice que el pueblo por eso. adoraba a los Marajás. Pero y que incluso ellos muchas veces eran beneficiosos, mira, eran el pueblo generosos, indio, como dice Michaud, es un ávido de todo. Adora a los gurús y a los pseudogurús, adora a las ratas. Es fácil para el pueblo indio adorar, y más a estos personajes que ya se encargaban ellos de ejercer una especie de actitud opiácea sobre los pueblos, sobre sus pueblos, para esquilmarlos. Eran en algunos sentidos tan despreciables estos individuos que si realmente hiciéramos una historia seria de los Marajás se nos pondrían los pelos de punta sacando todos los trapos sucios de los Marajás. Porque, por poner un ejemplo, no olvidemos que han sido los grandes depredadores de la historia los Marajás. El Marajá, por ejemplo, de Rewa, solo él mató a más de 1000 tigres. Los Marajás estuvieron a punto de esquilmar por completo a los tigres y leones y otros animales de la India. Una Maharaní de Baroda, cuando tenía 30 años de edad, ¿lo sabes ese caso, me imagino? No, ¿cuál es el de...? A los 30 años de edad, la Maharaní de Baroda ya había matado 18 tigres, un gran número de leones y, bueno, tú fíjate, Ramiro, no resisto la tentación, ya que mencionas el tigre, de citar esta cita que coloca Javier al principio de su libro, que son notas sobre la educación de un gobernante, escrito por el Marajá de Gwalior, que dice: a los niños de ambos sexos se les debe llevar de caza una vez a la semana sin falta, y cuando sean más mayores deben, como regla, pasar por lo menos 2 semanas al año cazando un tigre. Sí. Es que era un rito de iniciación. Pero claro, es como matar un león para los masái. Pero han sido ellos que han acabado con los tigres. Sí, que no son pacifistas, son guerreros. Sí, pero también hay una cosa... Claro, no se les puede defender. Claro, pero Fernando Díez por allí... Como si defendiésemos a los reyes feudales. No pueden ser pacifistas, son guerreros. Tienen desde niños enseñar a los hijos que
que la guerra es hasta un deporte, ¿no? Yo creo que es un lado siniestro de la India, porque ese fasto, aquí estoy protegido por este libro de Buda, que ahora viene bien, Séñalo. de alguna manera, porque es la simpleza, la sencillez de la vida, y ellos eran el fasto por el fasto. Es que había de todo. Pero fíjate, había uno, el de Gondal, sí, que al contrario, fue el que abolió primero los impuestos, el que abolió, el que instauró la educación, no, el de claro, Macaportala instauró la educación femenina antes que los territorios administrados directamente por los ingleses. O sea, los había dentro de todo. Entre 562 había de todo. Nos quedamos siempre con los más horrendos porque, bueno, pues porque es la imagen que uno puede tener de ellos. Pero había también algunos príncipes progresistas, algunos príncipes que intentaron, que, como te decía, administraban sus territorios casi de una manera más eficaz que los propios británicos en los territorios británicos. O sea, había un poco de todo. Pero es verdad que ellos se consideraban semidioses. Sí, Dios, es que, no le vas a decir y a poner límites. Yo querría escuchar la opinión al respecto de Enrique Gallud. Tú has vivido, Enrique, muchos años en la India, desde la atalaya de la Embajada Española, porque trabajabas en ella. A lo mejor eso te permitía meterte un poco en las interioridades de la vida hindú y averiguar hasta qué punto esta India de los marajás, de estas extrañas costumbres que estamos evocando, sigue permanente, sigue viviendo en la forma mentis del ciudadano indio. Bien, yo estoy en parte de acuerdo con Ramiro. Entiendo que hay reyes buenos, reyes malos, que los reyes son necesarios, que es necesario que los reyes tengan lujo para que el pueblo admire algo. Pero aparte del hecho de que obviamente esquilmaron al pueblo, eran, para mi ver, a mi parecer, los menos indios de todos los indios. Eran totalmente anglófilos, despreciaban su cultura, no hicieron nada por promocionarla. Desde el siglo XIX, cuando hay un renacimiento hindú, cuando pensadores y filósofos intentan revitalizar el hinduismo y la tradición no tenían demasiado cultural. miedo a perder sus privilegios. Eso no lo hicieron los reyes, todo su afán era tener el último coche que se hubiera fabricado en Occidente, o que les mandaran una locomotora muy moderna o una máquina que les permitiera sacarse brillo a los zapatos de una manera mecánica. O ligar con mujeres occidentales, eso me gustaba mucho. Era la máxima excentricidad poder conquistar a una mujer occidental, porque ellos admiraban todo lo que era europeo. Ahora, eso es una apreciación sociopolítica. Desde el punto de vista literario, yo creo que la India de los marajás es una cosa preciosa. Y muchas veces nosotros hablamos de la India filosófica, de la India del pensamiento, del yoga, de la religión, y nos olvidamos de esa India estética que aquí en el romanticismo y en el modernismo pues fue uno de los grandes temas y uno de los temas más bonitos y más empleados, y que ha dado a las letras material para obras preciosas como esta misma que tenemos aquí, como Pasión India, que me parece una novela preciosa. Estoy de acuerdo, como dice Javier, que algunos marajás serían indulgentes y bondadosos, ¿no? Igual que dijo Krishnamurti, ningún político es de fiar, y me parece que fue demasiado maximalista. Algunos sí serán de fiar. Pues lo mismo puedo decir de los marajás. Quizá alguno fuera de fiar, pero es indudable que ejercieron un poder despótico sobre sus súbditos, les esquilmaron, y para mí son el reflejo de la India pues más siniestra en ese sentido. Por ejemplo, no sé si saben la historia de otro marajá, que era el marajá de Mysore, que él, entre otros, pues se hacía acompañar de un hombrecillo que era el que tenía que sacarle el miembro cada vez que iba a orinar, porque el marajá no podía, claro, era un dios, no podía tocar su propio miembro, y entonces iba un hombrecillo con un pañito y le sacaba el miembro, se lo espolvoreaba bien para que cayera. Había el guardián de las deyecciones reales. Exacto. Y sabes que para hacer el amor, algunos marajás, como no podían tocarse, lo hacían el amor con máquinas especiales que les acoplaban y les iban acoplando para, claro, todo eso efectivamente, como dice Enrique... Ya vemos, Ramiro, que el mundo de los marajás no te cae demasiado simpático. Es muy novelero. Pero sabe un montón. Sí, sabe un montón. Pero aparte de eso, ¿qué opinas de la novela de Javier? Con sinceridad. No, con sinceridad. Quería hacer esta introducción para que no se pensara que cuando ahora vaya a apoyar la novela de Javier, estoy al lado de los marajás. No, la novela de Javier es otra cosa. La novela de Javier, o la historia de Javier, es una historia, me llegó ayer el libro a última hora, pero lo leí a fondo, que me ha parecido extraordinariamente amena, fantásticamente, le doy la enhorabuena, escrita, muy divertida, muy humana a la vez, y que efectivamente, como decía Enrique, pues es ese lado de la India que tanto también ha interesado a Occidente, que cuando hablamos de la India ensoñada es la India de los marajás, es la India de los rajpús, es la India de los mogoles, es cierto.
Fernando, tú que fuiste mendigo en Benarés, casi al menos, ¿no? Bueno, no es la palabra exacta, pero vamos. Bueno, casi, ¿no? ¿Has leído la novela de Javier o no? ¿Y cuál es tu opinión sobre ella? Bueno, la verdad que te felicito porque es una novela realmente que da una imagen de la India muy auténtica y muy real. Se ve que estás bien alimentado y que has pasado por ella. Transmites una India muy auténtica y la novela me ha parecido sensacional. Mantiene todo el tiempo una especie de ritmo y cómo sube el proceso de ascensión de Anita y luego el proceso de descenso hasta el drama y la tragedia. Creas ahí un suspense que a mí me ha parecido que la coges y cuesta dejarla porque siempre estás esperando que pase algo, ¿no? En ese sentido, de verdad te felicito, creo que has dicho. ¿Tu opinión es también positiva, Enrique, sobre la novela? Sí, yo tengo que decir que este tipo de novelas, de las que no hay mucho, son especialmente interesantes y me son especialmente queridas para mí. Yo estoy casado con una india, Manjula, es una mujer extraordinaria, a la que yo adoro, lo digo aquí para que lo sepa todo el mundo, como suele decirse, y entonces me interesa mucho el problema al revés del Marajá, del amor entre las española, él se casa con una india. Claro. El eterno tema de Madame Butterfly casos semejantes. Entonces, esto es muy interesante. Yo creo que incluso me atrevería a decir que fue origen de alguna otra obra literaria menor que pasó desapercibida en su momento. Hay una comedia, se llama El Rajá de Cochin, no sé si os suena, de finales de los 1917-18, escrita por Antonio Paso y Enrique García Álvarez, que trata de un marajá que viene con todo su séquito a España, se enamora de una mujer y directamente se la lleva para hacerla su reina. Pero claro, ella no va sola, ella va con su novio de tapadillo, con el padre, con el cuñado, con 7 hermanos, y todos van a la India, a la corte de los marajás, a expoliarles, a sacar todo lo que se pueda. Obviamente, estamos hablando de un vodevil con elefantes, y al final, pues un final desastroso. Estamos hablando de una obra humorística, pero no deja de ser curioso el que aparezca un tema de este tipo, basado en gente que están sacando sus temas del mundo literario de ese principio. Bueno, no creas, Javier, que todo esto es coba, porque en este programa si hay que opinar negativamente del libro de un autor, aunque esté presente, lo hacemos. Incluso a veces los tiramos para que se vayan a una isla desierta, a esa caja que tienes delante. ¿Querías decir algo, Fernando? Sí, quiero decir algo mínimamente en defensa de los marajás, ¿no? De los rajás. Hay que tener en cuenta un poco... tenemos aquí, perdona la interrupción, tenemos aquí esta novela que has traído tú, fantástica, que tú me contabas antes que no conocías, de Gita Mehta. Es una gran escritora. Yo ya la conozco, yo leí Karmacola. Karmacola, pero efectivamente. Pues esta, Los Sutras del Río, publicados también por Anagrama, y aquí evoca precisamente, como su mismo título indica el Raj, evoca toda esa India de los marajás. Ahora tu defensa, Fernando. Pues estamos hablando de los marajás y rajás en el siglo XIX, ¿no? Pero hay que ver de dónde provienen, ¿no? Estamos hablando de un estadio que es el fin de una época que comienza probablemente en la Edad Media, ¿no? Los Rajputs surgen en la historia en el siglo VI, VII, VIII, ¿no? Se supone incluso pueden ser restos de los hunos cuando invaden la India en el siglo VI, VII. Entonces, claro, imaginaron los Rajputs, que solamente la aristocracia guerrera, ¿no? Lleno de arrogancia, una actitud, sigue las normas de caballería, tienen realmente su profesión en la guerra, ¿no? Y el mandar, y de pronto se ven sometidos en una situación como llegar a un final del camino, ¿no? A un cul-de-sac, ¿no? Los ingleses les permiten vivir como estaban viviendo, pero les quitan el poder político, probablemente no les dejan otro camino más que dedicarse, en teoría, al patrocinio de las artes, de la música, pero claro, indudablemente poco a poco eso va degenerando hasta la situación donde acaba toda una época, lo que es la Edad Media hindú, ¿no? Yo, desde luego, aunque solo sea como escritor, agradezco que hayan existido estos señores, porque verdaderamente... Pero los Rajputs en la historia india representan un papel fundamental, ¿no? De defensa frente al Islam, ¿no? Son realmente la barrera de contención de todo el proceso. Bueno, yo creo que ya hemos hablado relativamente a fondo y siempre bien del libro de Javier Moro. Vamos a pasar a los libros del resto de los contertulios. Javier, si te parece bien. Ramiro, tenemos aquí El yoga de la energía. Libro que, por cierto, has tenido la gentileza de dedicar a esta humilde persona que soy yo. Bueno, el yoga de la energía es... uno piensa en el yoga de la energía e inmediatamente piensa en el tantra, que por desgracia está de moda y está siendo absolutamente trivializado, manipulado en nombre de ese supermercado de la nueva era que nos agobia, ¿verdad? Efectivamente, ya sabes que yo te he propuesto muchas veces, y al final lo haremos por mi tesón, un libro sobre el yoga de la energía que incluirá el tantra. No solo por tu tesón, sino también por mi afición. Exactamente. ¿Tu afición tántrica o yógica? Tántrica y yógica, ambas corren paralelas. Entonces, es cierto que si algo se ha falseado en Occidente, y sobre todo en los medios de difusión, es el tantra, que se nos ha hecho ver pues como una serie de actitudes más cercanas a la Nangaranga y al Kama Sutra, sin ningún tipo de disciplina mental, y eso ni conexión no es el alguna, tantra, ni conexión no tiene nada alguna. que ver con el tantra.
¿Qué es el yoga de la energía? Pues a lo largo de la No, historia son yogas del tardíos, yoga, son yogas heterodoxos, tardíos, justamente son yogas no heterodoxos. tradicionales, ¿no? Exacto, Todos ellos. los yogas tradicionales son el Raja Yoga, como sabe muy bien Fernando, de Patanjali, el Karma Yoga o yoga de la acción consciente, el Jnana Yoga o yoga del discernimiento y el Bhakti Yoga o yoga devocional. Y después de estos yogas hubo una serie de yogas tardíos que se llamaron yogas tantrizados, que yo les he puesto los yogas de la energía, en donde están desde el Hatha Yoga o yoga psicofísico, al Tantra Yoga, al Kundalini Yoga y otra serie de yogas que tratan... Al Mantra Yoga, al Mantra Yoga, el Om, cierto, Om, que es el yoga del sonido, ¿no? Exactamente, y que tratan de transformar las energías y encauzarlas sabiamente, energías psicosomáticas, mentales, la libido, etcétera. Pero yo, porque soy un total ignorante de estas cuestiones, ¿la palabra tantra suena a sexo por algún lado? ¿O No, para nada. En el budismo, no, tampoco. Tantra significa camino. Bueno, hay un budismo tántrico. Eso. Lo que es otra historia respecto al hinduismo tántrico, ¿no? Tantra viene sobre todo de los textos. Los tantras Textos son, prevédicos, exacto, incluso son textos. Tradición dravídica, ¿no? Antiquísima. Exacto, ¿no? Pero eso es depurado muy posteriormente, ¿no? En el siglo IX, X y XI, en el tantrismo de Cachemir, que digamos que es la base filosófica de esta filosofía tan impresionante y tan maravillosa como es el tantrismo, la palabra sexo no se menciona prácticamente. O sea, los que seguidores del tantra europeos en España les hará gracia saber que los 3 o 4 textos más importantes del tantrismo de Cachemir no mencionan la palabra sexo, más que a lo mejor relacionado un poco con Kundalini. Bueno, porque hay dos vías, y Ramiro habla de ellas en su libro. Hay la vía de la mano izquierda y hay la vía de la mano derecha. En la mano derecha son renunciantes y no practican el sexo. En cambio, los vidas, en el sendero de la mano izquierda, sí que practican el sexo, ¿no? Pero siempre de una Hacen el manera... maituna Claro, pero de una manera muy especial. A lo mejor incluso la sexualidad simbólica, se mucha gente habla que era simbólico, exacto, más que... Hay una rama que era simbólica, que es la de los renunciantes, pero la rama de los culas o caulas, la izquierda no, la hacen el rama de amor. mano izquierda practicaba el rito de las 5 cosas prohibidas, entre ellas la sexualidad, porque hay una inversión intencionada de valores para vivir así la consciencia, el desarrollo de la consciencia y el desapego. Los koulas. Sí, y se practicaba la sexualidad, pero siempre con un carácter sacramental, iniciático y para la elevación de la consciencia, con lo cual había que seguir una previa formación o preparación formidable, que es lo que nadie observa hoy en día cuando se habla o se practica el tantra. Bueno, yo voy a permitirme regalarte este libro mío, El sendero de la mano izquierda, Javier, que tiene bastante que ver con estas cosas. Ahí va, luego te lo dedico. Ya sabéis que hay un adagio... El tantra es la metafísica de la devoción y de la entrega, o sea que más puro no puede ser. Acabo de entender una cosa que yo no... Lo cuento en el libro. El Maharaja de Patiala era devoto de la diosa Koul. No conseguía saber exactamente... Claro, los kula... Los kula, de ahí claro. Y venía un sacerdote kula y lo que hacía, bueno, claro, él era pues unas fiestas, unas bacanales bestiales con las concubinas. Claro. Sí, pero claro, eso es un falseamiento del tantra. Ramiro, en la sexualidad sagrada, sería el sendero de la mano izquierda en el tantra, también en el Tao existe, es fundamental retener lo que en sánscrito se llama el bindu, es decir, el semen. No puede haber eyaculación masculina hacia el exterior. En cambio, la mujer sí puede tener tantos cuantos Es fundamental 3 disciplinas que hay que llevar a cabo durante largos años. Una es la disciplina de la mente, la contención del pensamiento. Como me decía el gran catedrático de Tantra en Nápoles, Pio Filippani Ronconi, si previamente no hay contención o dominio del pensamiento, el Tantra no es posible. Se vuelve, como decía él, un número circense sexual. Luego, primero, la disciplina de contención del pensamiento. Segunda disciplina, como sabes, Fernando, el control de la respiración. Y tercera disciplina, sí, el control seminal. Que el control seminal quiere decir que inviertes de alguna manera el esperma para recuperar lo que se llama la luz del semen y llevarla al chakra del entrecejo. Porque, en definitiva, todas las formas del yoga, tanto las tradicionales como las heterodoxas de la energía, confluyen en un mismo lugar. La búsqueda de la verdadera realidad que está más allá de la realidad inmediata. Efectivamente, y por eso es tan importante el desapego y la ecuanimidad. Y no hay tantra si hay aferramiento, si hay apego y si no hay consciencia y ecuanimidad. Ramiro,
como decía antes, quedamos emplazados para hacer una noche, dedicar una noche blanca entera al yoga de la energía. Esta primavera es buen momento para hablar de energías. Luego hablaremos un ratito, si tenemos tiempo para ello, de este otro libro, también recién aparecido tuyo, Ramiro, El Zen contado con sencillez, publicado por Maeva, por cierto. Este ha sido publicado por las ediciones Librería Argentina. Pero antes vamos a hablar un ratito con Enrique Gallud de estos dos libros. Ya he dicho que uno se titula, el más reciente, Los viajes de Nandi y otros cuentos de la India, y este, ahondando un poco por la misma brecha y un poquito anterior, un año antes, se publicó, los dos por Oberón, se titula Cuentos mitológicos de la India. Enrique, estos son dos libros emparentados, ¿no? Y en ellos, en definitiva, lo que se hace es evocar las narraciones sobre dioses y héroes que se parecen mucho a las de la antigua Grecia, lo que en Grecia se llamaba los mithoi, y en cambio en la tradición sánscrita se llama Ajyana, no sé si pronuncio bien. Bien, en parte sí, son dos libros que tenían que haber sido paralelos en cuanto a formato y título. El segundo de ellos yo pensaba que se llamara Cuentos filosóficos de la India, porque esa es la orientación que tienen. Sin embargo, se me dijo que la palabra filosófico asusta, que la gente no compra filosofía y que mejor elegir un título que fuera simplemente más fonético. El libro de los viajes de Nandi son cuentos de enseñanza filosófica, a diferencia del otro que obviamente son cuentos de enseñanza mitológica. Esto es, yo creo, principalmente la aportación de la cuentística india. En Europa hemos tenido fábulas, apólogos de contenido doctrinal y moralizante. Pero estos no son moral lo que enseñan estos cuentos, son principios filosóficos. Es la manera de hacer que niños, que adolescentes, que son los que en principio en su época estaban recibiendo este adoctrinamiento, tuvieran una manera más grata y más amena de acercarse a esa filosofía. Entonces se educaba no solo a los príncipes, como se suele decir, sino a todo el mundo a través de este tipo de lecturas. Enrique, no sé si tus editores se asustarán, pero estos libros, que por supuesto pueden ser leídos por niños, pero son libros para adultos. De hecho llevan una introducción, llevan aparato bibliográfico y llevan una serie de notas. Sí, efectivamente, puesto que son necesarias para la total comprensión de los términos que se emplean, de las referencias estéticas y simbólicas que se hacen. Cuando se habla de una deidad, no simplemente sirve decir el dios fulanito, hay que decir ese dios qué simboliza, qué representa y qué es lo que entiende directamente un indio por connotación cuando se menciona ese nombre, cosa que nosotros en Occidente necesitamos que se nos explique además. Tanto en el mundo de la Hélade como en el mundo de todos estos cuentos, que al fin y al cabo suelen ser de tradición oral, o ramas desgajadas de las grandes epopeyas del hinduismo. De la misma forma un poco sucede en España, aunque allí no se trata de literatura sagrada, en el caso español, con los cantares de gesta y los romances, que también son ramas desprendidas de los cantares de gesta. Bueno, todo esto nos lleva directamente, tanto en la Hélade como en el mundo de la India, a la historia sagrada, a la literatura ética, a la literatura como enseñanza, a las alegorías que encierran una enseñanza moral para las personas que se ponen en contacto con ellas, ¿no? Indudablemente. Ese es el objetivo principal. Y la desaparición de esa historia sagrada del mundo occidental es desastrosa para la educación de nuestros niños, porque rápidamente sustituyen los héroes dignísimos, cargados de valores morales de todas estas alegorías, pues por cualquier cosa, por Michael Jackson, por el Che Guevara o por Beckham, ¿no? Porque la gente necesita mitos, necesita historias sagradas para echar los dientes y aprender a andar. Indudablemente. Creo que uno de los aspectos de la sabiduría de la India es que no ha perdido estos elementos, y aunque a la cultura india se le han ido añadiendo con los siglos una gran cantidad de nociones y símbolos nuevos, los más antiguos no se han perdido. Son una cosa que funciona no solamente en los libros o a nivel de erudición, sino en la calle. Gente sin una preparación formal, incluso sin unos estudios, incluso analfabetos, conocen estos personajes, saben lo que significa, conocen el simbolismo. De ahí el cine indio también, que el cine indio hace continuas referencias a estos dioses. Entonces, el problema actual de un héroe actual de una película india ambientada en la modernidad va a tener siempre referencias a cómo se comportaría Rama en este caso. La metáfora, esta mujer es como una sita y yo soy como tu amigo Hanuman que va a dar por ti todo lo que haga falta dar. En estas recopilaciones de cuentos, Enrique, y tú lo señalas en la introducción de este libro, hay dos grandes temas. Uno, la vida de los dioses en relación con los seres humanos, y otro, la explicación simultáneamente racional e imaginativa de los fenómenos de la naturaleza. Sí, eso es más en referencia al libro de los mitos. El libro de los términos de los cuentos filosóficos a mí me parece particularmente más interesante porque, primero, por su amenidad.
Y segundo, que no es mérito mío, es mérito por supuesto de la historia en sí. Y segundo, porque llevan de una manera muy directa a comprender postulados filosóficos que de otra manera serían complicados y a lo mejor a los que no nos acercaríamos por cierto miedo, por cierto respeto. Un cuento de 3 páginas te lleva a entender de una manera muy clara y muy directa la ley de causa y efecto, la reencarnación, el concepto relativo del tiempo, la teoría cíclica del universo, todas estas cosas de una manera muy clara. Eran también cuentos de mero entretenimiento. Sí, por ejemplo, eran también para divertidos, las noches sí, sí, sí. litúrgicas, para las cosechas, para las operaciones de la siembra, del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, para leerlos en voz alta, en momentos concretos, para estas ceremonias de Jagran, de estar toda la noche despiertos en devoción y mantener el interés del devoto en ese rito, pues sí. Y benéficos simultáneamente para quienes los escuchaban y para quienes los contaban. Y por cierto, el narrador suele meterse en estos cuentos y de esta forma tú dices que por una parte introduce una atmósfera de magia, de fábula y por otra parte rompe la noción del tiempo lineal. Naturalmente, eso es una de las características de la narrativa india, no solamente en los cuentos, incluso en las grandes epopeyas. En el Mahabharata, el supuesto compilador Vyasa es uno de los personajes, padre de otros personajes, interviene en la acción y se nos está contando la cosa como desde dentro. Eso es uno de los recursos típicos de la literatura india. Fernando, yo creo, perdona Fernando, que algo muy importante. Tú por cierto has publicado un libro de cuentos orientales que creo que lleva vendidos. Bueno, ¿no? he publicado muchos libros de cuentos, tú mismo me has prologado uno de ellos, sí. Muy bonito. Y yo creo que entre los diversos libros de cuentos que he publicado habré vendido más de 170.000 ejemplares. Esto quiere decir hasta qué punto las personas de todo el mundo conectan perfectamente, incluidos los niños, con estos cuentos que son capaces, como apuntaba Enrique, de decir en muy pocas palabras, en muy pocas líneas, más que tratados enteros de filosofía o metafísica. Ese es el secreto de que todas las personas de todas las edades y todos los públicos conecten también con este tipo de cuentos tradicionales de Oriente y sobre todo de la India. Fernando, tú no tienes libros recientes sobre la mesa, pero están a punto de aparecer 2 libros tuyos y al menos uno de ellos trata precisamente de filosofía, esa palabra que tanto miedo da a los editores de Enrique Gallud. Bueno, ¿Qué libros son esos? Se llama El legado de la India y subtitulado Historia, Filosofía y Cultura. Es un resumen de todo lo que es la tradición hindú en todos los puntos de vista. Y luego eso va a salir la editorial Mandala y luego Martínez Roca, antes de junio va a salir probablemente otro que se llama En busca de los límites. Un libro que se apoya sobre 3 pilares, la filosofía occidental, la filosofía oriental y lo que son la nueva ciencia. Y con ellos son 3 visiones de una realidad. Pretendo describir cómo accede cada una a trascendencia. La arrogancia filosófica del mundo occidental pretende que la filosofía nace en Grecia, cuando realmente, al menos esa es mi impresión, la filosofía, incluso la metafísica, no solo la filosofía sapiencial aplicada a cada momento de la vida, que es lo típico de la filosofía oriental, pero incluso la metafísica nace muchísimo antes en la India que en la Hélade. Por supuesto, sí. Y es la Hélade la que recibe. Tenemos el ejemplo, bueno, ya Voltaire en su filosofía de la historia menciona que los presocráticos ya antes fueron a la India en busca de instrucción. Pero es que luego además, si tú lees a los filósofos románticos alemanes como Friedrich Schlegel y Paul Deussen, ambos dicen que el sol metafísico amanece en Oriente. Y no solamente eso, sino que dice que todos los problemas que plantea tanto Platón como Kant, ese problema filosófico tiene su origen ya en las Upanishads. Las Upanishads son libros que realmente el valor histórico, literario, filosófico es una obra maestra de la filosofía. Una de las grandes diferencias entre el mundo oriental y occidental sería, en mi opinión, esta. El mundo occidental apuesta por el concepto de la historia y el mundo oriental apuesta por el concepto de la naturaleza. Y, como decía el antropólogo Terence McKenna, la historia es un estado de ignorancia colectiva acerca de cómo funcionan realmente las cosas en el mundo. Me gustaría conocer vuestra opinión, no tanto la de Javier Moro, quizá, que se mueve por otros derroteros, pero sí la vuestra. Es que el tema de cómo enfoca el pensamiento oriental y occidental el problema de la existencia es muy diferente, ¿no? Quizá porque la fisis que buscan los presocráticos y los filósofos griegos la buscan en el mundo, de ahí se puede explicar el desarrollo tecnológico de Occidente. Sin embargo, los hindúes buscan esa misma fisis, pero la buscan en el interior, con lo cual se produce el proceso han llegado a conseguir un tremendo conocimiento de los estados diferentes de conciencia. Sí. Entonces, una aproximación es de sublimación. La oriental es una aproximación al mundo de sublimación, mientras que la occidental, por causa de esa dualidad,
pues es una aproximación de tipo de conquista, ¿no? Eso marca una gran diferencia, ¿no? Enrique. Bueno, si consideras que el mundo fenoménico es real, entonces la historia no es más que anécdota. Y si consideras con Shankara que es ilusorio, entonces ni merece la pena hablar de lo que pasó o lo que dejó de pasar. Claro. El hinduismo es un panteísmo. Lo que es lo que es el ser, somos todos, y eso es lo interesante y sobre lo que merece la pena reflexionar. Y a eso llámalo naturaleza, llámalo la energía, llámalo Dios, llámalo X, pero es lo que hay. Sí, también hay otra, diría, divergencia, ¿no?, entre Oriente y Occidente, que es que Occidente ha de alguna manera magnificado demasiado el pensamiento intelectual. Nos han hecho creer que el pensamiento dual, el pensamiento binario, la lógica es omnipotente. En cambio, para todas las culturas místicas y metafísicas de Oriente, el pensamiento es insuficiente. El pensamiento nunca nos podrá llevar más allá del pensamiento. Eso tiene mucho que ver con este libro. Ahora Efectivamente, es lo del Zen, cuando llega el discípulo y le dice al maestro: maestro, hago bien en no tener ideas, y el maestro dice: allá tú si quieres seguir con esa idea de la no idea. Entonces, de alguna manera, Oriente nos ha enseñado que además del pensamiento lógico, existe otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento paradójico. Y eso es muy importante, porque es dar un gran salto en la búsqueda espiritual más allá de los órganos ordinarios de conocimiento, ir un poco a la supraconsciencia o mente supramundana. Os voy a leer algo que decía Chantal Mellard, escritora malagueña de origen belga, que acaba de publicar entonces, estoy hablando del 8 de mayo del 2004, un libro de poemas, Matar a Platón. Chantal, que yo creo que la conocemos todos, ¿no?, responde a una de las preguntas de Javier Rodríguez Marcos, que es el autor de la entrevista, que le pregunta: ¿no ha encontrado salidas en el pensamiento oriental? Y ella dice: Oriente está siendo colonizado por Occidente y por una religión que es la del sistema de consumo. Lo que pretende ese sistema es que un individuo nunca llegue a satisfacerse, por eso puede seguir consumiendo. Hay una especie de resbalar continuo en superficie que estamos exportando a Oriente. Y esa no es la superficie que Oriente ha manifestado siempre. Su enseñanza, la de Oriente, consiste en captar la esencia de cada cosa, estar con cada cosa en cada momento. Eso te llena, no pasar de una a otra. Si estás pintando, te llena estar en lo que estás pintando. En definitiva, también los latinos lo decían, el age quod agis, haz lo que haces y no otras cosas. Y subraya el gesto como algo importante, el gesto como granjea, en definitiva, como algo que granjea en definitiva la felicidad y la plenitud. ¿Qué pensáis de estas opiniones de Chantal? Hay algo que es indiscutible, ¿no?, que en Occidente estamos tanto en las inciertas expectativas de futuro que vivimos todos una era constante de ansiedad, porque no nos centramos desde el sosiego, la ecuanimidad, la atención consciente en el aquí y ahora. Y yo creo que es muy importante recuperar este sentido real de la inmediatez. Y luego algo a propósito de lo que también apuntaba Fernando: toda esta sociedad ha tomado la orientación de acumular y tener, y tenemos de alguna manera que recuperar también el noble arte de vivir y el arte de ser, y eso creo que es muy importante y que es una asignatura pendiente hoy por hoy en Occidente y ahora ya también en Oriente. Pero no está perdida esa batalla, me pregunto yo, porque Occidente hoy en día es Corea, es Japón, Occidente también, es la India ahora que se está convirtiendo en una especie de gigantesca oficina del mundo. Pero queda mucho, ¿eh? Lo mencionábamos antes, Vishnapur. Uno llega a la India, tú mismo lo decías, y empieza a descubrir cosas insospechadas por completo. Yo creo que Oriente y Occidente hoy en día son dos actitudes internas que estarían reflejadas de alguna manera, como dicen los neurocibernéticos, en el cerebro. El lado izquierdo del cerebro y el lado derecho, Oriente y Occidente. Occidente, sea en Japón o sea en España, sería la actitud externalista, que, como decía Jung, eso pone en graves riesgos incluso nuestra salud psíquica. Tanto nos externalizamos que nos divorciamos de nosotros mismos y nos alienamos. Y Oriente sería el mirar hacia adentro, lo que decía
decía Novalis, el camino más secreto, que es el camino hacia el propio ser. Ya, pero yo pienso que todo eso alcanza una minoría, ¿no? Yo pienso que el interés en la India por las Upanishads puede ser tan grande como el que en Occidente se tiene por Kant, ¿no? Es cosa de especialistas. Yo creo que el pueblo tiene unos problemas cotidianos tan tremendos en la India que el tema de las Upanishads y de la mística les interesa mucho. Entonces a veces comparamos esa porción de pensadores de la India, que debe ser mínima, con el pensamiento mayoritario hindú occidental. Entonces claro, son dos magnitudes que no son comparables. No se puede hablar de Oriente y Occidente ya como situaciones geográficas, sino como situaciones internas o existenciales y actitudes ante la vida. Bueno, Javier Moro en Pasión India cita la celebérrima frase de Kipling que decía: Oriente es Oriente, Occidente es Occidente y los dos nunca se encontrarán. Eso es lo que pensaba Kipling, no sé lo que pensáis vosotros, no sé si esta frase sigue bueno, siendo... desde luego Occidente sí que ha encontrado a la India, ¿no? Tú imagínate que en Sí, Europa... pero ¿es un encuentro superficial o es un encuentro profundo que durará en la historia pienso universal? que cada vez más... Porque ya se habían encontrado otras veces y luego se olvidó ese encuentro. Pero hoy en día es verdad que el pensamiento hindú no ha hecho la mínima labor proselitista y sin embargo no hay en Occidente un pueblo de más de 2.000 habitantes que no tenga un centro algo relacionado con la cultura hindú, ¿no? Y ellos no han hecho absolutamente Por culpa nada. de Ramiro Calle, que fue el que introdujo todo esto del yoga en España, en definitiva, o casi, ¿no? Es un fenómeno histórico, ¿no? Realmente una cultura sin más mínimo afán proselitista, ¿cómo ha podido llegar a extenderse de tal manera frente a otros credos mucho más agresivos y más duros y más correosos, ¿no? Hay algo también interesante que tenemos que comprender, que como decía Vivekananda, a Occidente predícale el yoga y a la India predícale trabajo. Él daba a entender que cuando una persona tiene hambre no le debes dar mantras, le debes dar unos medios de subsistencia. Pero una vez, como decía Erich Fromm, hemos cubierto el nivel básico, el nivel de nuestras motivaciones o necesidades básicas, lo lógico es ir pasando a otros niveles, el cultural, el espiritual, el metafísico. Yo creo que si hoy en día se practica mucho más yoga y zen en Occidente que en Oriente, es porque nosotros ya hemos cubierto unas necesidades básicas y ahora tratamos de cubrir otros niveles de existencia. Ramiro, 2 minutos para contar con sencillez el Zen, libro tuyo publicado por Maeva. El Zen, en definitiva, es el cruce del budismo con el taoísmo. Ciertamente. Y tú dices, y lo dices en el prólogo, y dices bien, que es lo característico de la mentalidad china. El Zen nunca hubiera surgido en la India. Tuvo que surgir en China y desde allí trasladarse a Japón, donde floreció. Ciertamente, porque de alguna manera en el Zen está todo ese toque, ese halo de lo que era la fluidez, lo que era el dejar ser de los taoístas, que se rezuma, se vive en todas las páginas y en todas las historias de Zen. Y lo que tú decías es antes, Fernando, el enfoque en el aquí y ahora. Cuando como dijo el maestro Zen, cuando duermo, duermo, cuando paseo, y cuando me muero, y se murió. En Japón, y por consiguiente en todo el mundo del Zen, surgieron 2 escuelas, la escuela Soto, la escuela Rinzai. La escuela Soto no utilizaba el famoso koan, ese pensamiento paradójico que conduce al conocimiento intuitivo que no capta la realidad fragmentada, sino la realidad en su totalidad. Y eso no se alcanza nunca por vía de la razón, sino por vía de esa especie de provocación que es el koan que el maestro lanza al discípulo. Ciertamente el koan lo que trata es de sabotear el pensamiento binario, el pensamiento dual, para que podamos dar un salto en el terreno de la intuición y lograr esos golpes de luz, esos destellos que nos hagan penetrar en el fondo mismo de las cosas y no estrellarnos solamente contra las apariencias. ¿Cómo suena el aplauso que se lleva a cabo con una sola mano? Cierto. Ese es un buen ejemplo de koan. No vamos a resolverlo aquí, no se resuelven esas cosas así. Este libro es el Tao Te Ching, en edición de Luis Racionero, publicada por Martínez Roca. Luis Racionero, en la primera línea de la introducción que precede el texto, dice: este es el mejor libro del mundo. Yo también lo pienso, quizá al lado de la Bhagavad Gita. Y para terminar este programa, en el que hemos hablado de la pasión india de Javier Moro, en el que hemos hablado del yoga de la energía de Ramiro Calle, en el que hemos hablado de los libros de recopilaciones de cuentos filosóficos o alegóricos de la India de Enrique Galluz Jardiel, y en el que hemos hablado también de los 2 futuros libros con brevedad de Fernando Díez, quiero terminar este programa leyendo uno de los poemas, porque son poemas del Tao Te Ching. Dice así, es el 44º. ¿Tu fama o tu salud? ¿Qué es lo más preciado? ¿Tu salud o tus posesiones? ¿Qué vale más?
la ganancia o la pérdida. ¿Cuál de las dos es perjudicial? Si tus deseos son grandes, serás con seguridad extravagante, como los marajás de la India. Si acumulas demasiado, perderás inevitablemente mucho. Por lo tanto, si te das por satisfecho con lo que tienes, no te sentirás degradado. Si sabes cuándo detenerte, no sufrirás ningún daño y de esta manera puedes durar muchísimo tiempo. Una lección muy indicada para muchos, yo entre ellos. Buenas noches. Estas